Bienvenidos mis estudiantes. Reflexión. Una virtud muy importante en el trabajo en equipo es la humildad. Esta consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. A continuación vamos a ver un tema de gran interés, probabilidad. Pero antes veamos algunos conceptos previos que necesitamos para entender el tema de probabilidad. Experimentos aleatorios son aquellos en los que no se puede predecir el resultado, es decir, si al repetirlo varias veces en las mismas condiciones se pueden obtener distintos resultados. Experimentos deterministas son aquellos cuyos resultados se puede predecir de antemano. Espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles. Suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral se representan con letras mayúsculas. Ejemplo, el espacio muestral del experimento aleatorio, lanzar un dado cúbico, es igual, tenemos todos los resultados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un suceso puede ser sacar un número mayor que 3. ¿Cuáles son los números mayores que 3? Tenemos 4, 5, 6. Otro suceso podría ser sacar un múltiplo de 2. En este caso aquí los múltiplos de 2 tenemos aquí 2 por 1 igual 2 y tenemos 2 por 2 4 y tenemos 2 por 3 igual 6. Es decir, los múltiplos son 2, 4 y 6. Los tipos de sucesos. Un suceso elemental si tiene un solo resultado. Un suceso compuesto si está formado por más de un resultado. Un suceso es imposible si no ocurre nunca, es decir, es igual a vacío. Un suceso es seguro si ocurre siempre, coincide con el espacio muestral E. El suceso contrario de un suceso A es el que se realiza cuando no ocurre el de A, se designa por A complemento. Ejemplos. En el experimento de lanzar un dado cúbico, el suceso A, sacar un número par, está formado por 2, 4, 6. Este suceso es compuesto porque tiene más de un elemento. El suceso F, sacar un número 7, vemos que en este caso es imposible porque las caras del dado están numeradas del 1 al 6, por lo tanto, este suceso es vacío. El suceso contrario de A, yo les digo, si el suceso A es sacar un número par en el dado cúbico, el suceso contrario sería sacar un número impar, es decir, A complemento es igual a 1, 3 y 5. Operaciones con sucesos. Dados dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio, se tiene que la unión de sucesos es el suceso que se obtiene cuando se lleva a cabo al menos uno de los sucesos A o B y se designa por A unión B. La intersección de sucesos es el suceso que resulta cuando los sucesos A y B se presentan simultáneamente. Se designa por A intersección B. La diferencia de los sucesos A y B ocurre cuando sucede A y no sucede B. Esta operación se escribe A menos B es igual a intersección B complemento. Ejemplo. En el experimento lanzar 2 veces una moneda se consideran los sucesos A, sacar al menos una cara. Entonces aquí tenemos cara, sello, cara, sello, cara. Y la B, el B, suceso B. Sacar un número impar de caras. Entonces tenemos un número impar de caras, sería sello, cara, sello. Entonces vamos a ver aquí el suceso A unión B. Tenemos aquí A unión B, sería sello, cara, sello. La intersección, ¿qué elementos tienen en común aquí A y B? Entonces observamos que tienen en común cara, sello, cara. ¿Listo? El suceso A menos B, es decir, tenemos el suceso A y le quitamos B,
¿qué nos queda? Nos queda cara a cara. Es decir, que A menos B es igual a cara a cara. Probabilidad. La probabilidad de ocurrencia de un suceso es el cociente de número de casos favorables, es decir, N de A, entre el número total de casos, es decir, número de elementos del espacio muestral. La probabilidad de un suceso A es igual al número de casos favorables entre el número total de casos. Las propiedades de la probabilidad son, tenemos aquí la probabilidad de cualquier suceso A está comprendida entre 0 y 1. Tenemos la probabilidad de un suceso imposible es 0, es decir, aquí tenemos la probabilidad de vacío igual a 0 y tenemos la probabilidad de un suceso seguro es igual a 1. Ejemplo, se lanzan dos dados de distinto color, uno negro y uno rojo. El espacio muestral del experimento está formado por los siguientes 36 elementos. Entonces aquí tenemos los 36 resultados, en este caso tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Luego seguimos con las parejas ordenadas 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 6. Bien. Y al final continuamos con 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, es decir que aquí hay 36 elementos. Bien, nos piden determinar la probabilidad del suceso A. ¿Quién es A? La suma de los dados es 8. Entonces ustedes ahí pueden observar que la suma de esas parejitas, en este caso aquí tenemos 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Si contamos para saber los casos favorables, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que la probabilidad de que la suma de los dados es 8 tenemos igual a 5 entre 36. Eso nos da 0,139, es decir, 13,9%. Tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son arreglos que se utilizan para analizar y describir la relación entre dos variables. Estas tablas son utilizadas en el cálculo de las probabilidades. Ejemplo, en ciertas jornadas deportivas participan 225 hombres y 275 mujeres de una ciudad. La cantidad de atletas que se inscribieron en las competencias de ciclismo, atletismo y baloncesto se muestran en la siguiente tabla. Entonces aquí vamos a mirar, aquí tenemos los siguientes deportes que ellos se inscribieron en ciertas jornadas. Tenemos ciclismo, atletismo, baloncesto. Aquí tenemos la cantidad de hombres de ciclismo 125, la cantidad de mujeres 125, para un total aquí de 250. ¿Okay? Bien. Tenemos de atletismo de hombres 25, mujeres 75, para un total de personas que se inscribieron en atletismo 100. En baloncesto tenemos 75 hombres, 75 mujeres, para un total de 150. Es decir que en hombres se inscribieron 225 y mujeres 275, para un total de personas inscritas 500. Bien, nos piden determinar la probabilidad de ser mujer ciclista. Entonces observamos, buscamos aquí mujer ciclista, tenemos 125. Respecto al total de personas que se inscribieron fueron 500, es decir, aquí tenemos los casos favorables sobre el total de casos. Eso nos va a dar 0,25, que representa el 25%. En la B nos piden la probabilidad de ser una jugadora de baloncesto. En este caso aquí tenemos la jugadora de baloncesto es igual a 75 entre 500, eso nos va a dar 0,15 igual al 15%. La probabilidad de la unión de sucesos. Para hallar la probabilidad de la unión de sucesos es necesario diferenciar los sucesos excluyentes de los no excluyentes. Dos sucesos A y B son excluyentes o incompatibles cuando entre ellos no hay nada en común, es decir que la intersección es igual. A vacío. Por otro lado, dos sucesos A y B son excluyentes o compatibles si hay intersección diferente de vacío. Si
Si A y B son dos sucesos no excluyentes, la probabilidad de que ocurra A o B está dada por la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Si A y B son dos sucesos excluyentes, la probabilidad de que ocurra A o B está dada por la probabilidad de la unión es igual a la suma de la probabilidad de A con la probabilidad de B. Ejemplo, la probabilidad de ganar un viaje en una rifa es 0,1, la de ganar una bicicleta es de 0,25 y la de ganar el viaje en la bicicleta es 0,05. Bien, aquí denotamos A, el suceso de ganar un viaje, y B, de ganar la bicicleta. Determinar la probabilidad de ganar al menos un premio. Es la unión de los dos sucesos. Entonces vamos a la solución. Determinemos la probabilidad de la unión. Recordemos que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B es igual. Tenemos aquí la probabilidad de A, es decir, de ganar un viaje, ¿cuánto es? 0,1. Más la probabilidad de ganar una bicicleta es 0,25. Y la probabilidad de ganar el viaje en la bicicleta es de 0,05. Bien, realizamos aquí las operaciones. Eso nos da 0,3. Y podemos concluir que la probabilidad de ganar un viaje o una bicicleta es del 30%. Probabilidad de un suceso contrario. La probabilidad de un suceso contrario de A es igual a la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Ejemplo. Un experimento consiste en lanzar un dado de 6 caras. Si representamos el suceso A, obtener un número mayor que 4, vamos a determinar la probabilidad de A complemento. Entonces tenemos aquí A, ¿cuáles son los números mayores que 4 lanzar un dado? Son los números 5 y 6. Es decir, que esta probabilidad es igual, casos favorables tenemos 2 y total de casos tenemos 6. Esto nos da 0,333. Entonces, la probabilidad del suceso contrario, es decir, A complemento, es igual a 1 menos la probabilidad de A, que en este caso nos dio 0,33. Realizando aquí la operación tenemos 1 menos 0,33, eso nos da igual a 0,66. Bien. En forma de porcentaje nos quiere decir que esto es igual a 66,7%. Es decir, que la probabilidad de sacar en el dado el número 1, 2 y 3 y 4 es igual al 66,7%. La probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada del suceso A respecto al suceso B se denota por la probabilidad de A dado B al siguiente cociente. Aquí tenemos la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Si la probabilidad de B es distinto de 0. Análogamente, la probabilidad condicionada del suceso B respecto al suceso A viene dada por la expresión la probabilidad de B dado A y es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A si la probabilidad de A es diferente de 0. Ejemplo. En una urna hay 5 bolas rojas. Ustedes pueden observar, aquí tenemos 5 bolas rojas y 4 azules. Todas del mismo tamaño y están numeradas. Entre las bolas de la urna hay 3 números 1. Entonces aquí pueden observar, hay 3 números 1, 4 números 2. Entonces tenemos aquí 4 números 2, 1, 2, 3, 4. Y tenemos 2 números 3. Determinar la probabilidad de sacar una bola roja y que tenga el número 1. Bien, entonces vamos a determinar aquí la probabilidad de sacar una bola roja y que tenga el número 1. Si se sabe que la bola extraída es roja, entonces vamos a mirar a ver, dado que la primera bola extraída sea roja, vamos a determinar la probabilidad. Entonces tenemos solución. Tenemos aquí la solución. Tenemos A de sacar una bola roja y
y B de sacar el número 1. Aquí tenemos la probabilidad de B dado A, es decir, esto es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. Entonces vamos a mirar cuál es la probabilidad de sacar una bola roja y que esta tenga el número 1. Entonces vamos a mirar casos favorables. ¿Cuántas bolas rojas tenemos que tenga el número 1? Tenemos 2. Es decir, 2 sobre 9 balotas que tiene la urna. Y la probabilidad de sacar una bola roja, en este caso hacemos el conteo de las bolas rojas, tenemos 5 bolas rojas. Bien, aquí tenemos 5 bolas rojas. Tenemos 5 bolas rojas entre el total de balotas, tenemos 9. Bien, realizando los productos de extremos y de medio, esto nos queda 2 por 9 sobre 5 por 9. Es decir, esto nos da 2 quintos, es igual a 0,4. En forma de porcentaje representa el 40%. Es decir, que la probabilidad de sacar una bola roja y que tenga el número 1, dado que la primera fue roja, es del 40%. Ahora sí, mis estudiantes, vamos a la rúbrica de evaluación. Voy a tener en cuenta para el trabajo, lógicamente el trabajo debe de llevar la portada. Tenemos en cuenta mucho la interacción del estudiante con el docente en cada una de las clases sincrónicas, el desarrollo del indicador del saber, el desarrollo del indicador del hacer y, muy importante, el indicador del ser. Entonces, mis queridos estudiantes, bendiciones, éxitos, hasta pronto.